Paz de Cristo, estimados hermanos, bienvenidos a esta clase de doctrina apostólica. Hoy estaremos introduciendo la serie de enseñanzas de la doctrina apostólica. Vamos a estar hablando sobre qué es el asunto de la doctrina apostólica y la importancia que ésta tiene en la vida del Hijo de Dios. Quiero comenzar leyendo un texto en Lucas capítulo 4, versos 31 al 32, que dice así: Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Este es el texto que estaremos considerando como base para hablar esta clase. Así es que oramos en el nombre de Jesús para que Dios nos ayude. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de presentar esta serie de lecciones de doctrina. Te pido que tú nos bendigas y bendigas a todos los que la han de escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. Así es que este texto de Lucas 4 es muy interesante y muy importante porque nos habla de que Jesús enseñaba en los días de reposo. Ustedes deben de saber que los días de reposo eran los días más importantes para los judíos. Era el día que usualmente iban al templo y leían la escritura. La doctrina, Jesús hablaba la doctrina de Jesús, las enseñanzas de Jesús, esas eran la doctrina de Jesús. Y su doctrina o su enseñanza estaba causando un revuelo en aquellos entonces, en toda la comunidad. Y Jesús estaba levantando pues mucha gente, muchos seguidores venían a escucharlo y escuchaban sus enseñanzas. Y el texto que leímos precisamente dice eso, que la gente se admiraba de su doctrina, es decir, de sus enseñanzas, y luego porque su palabra era con autoridad. Entonces debemos establecer que la doctrina es una de las enseñanzas más importantes para cualquier cristiano, para cualquier persona, especialmente aquellas personas que comienzan sirviendo al Señor, que comienzan a caminar con Cristo, que llegan a la iglesia por primera vez o que ya tienen tiempo viniendo a la iglesia. Debemos enseñarles que la doctrina es una de las cosas más, pero más importantes en la vida cristiana. Hoy vamos a estar hablando precisamente de eso. Pero antes de profundizar bien en el tema, debemos dejar sentado ¿qué es lo que significa doctrina? ¿Qué es una doctrina? ¿O qué significado tiene? Y podemos ver esto en la Biblia, las definiciones nos las da la misma Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento. La palabra doctrina viene del hebreo shemua, ¿okay? Y esto significa lo que es recibido. En el Nuevo Testamento también se encuentra una palabra para traducir la doctrina o la palabra doctrina. Esta es didache, la cual también, al igual que en el Antiguo Testamento, denota una enseñanza. Aquello que se enseña, aquello que se instruye, aquello que se recibe, es decir, una enseñanza que se escribe o que se recibe o que se da. Esto es exactamente lo que significaba tanto en hebreo como en griego la palabra doctrina. El tema que vamos a estar tratando durante todas estas lecciones es la doctrina apostólica. Y eso va a ser el tema que nos va a ocupar y vamos a tener varios subtemas, tópicos sobre la doctrina apostólica. Pero aquí surge una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es la doctrina apostólica? ¿Qué es? La doctrina apostólica debemos dejar sentado
que es la enseñanza que se recibe o que se da conforme a las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles del Señor. Nosotros como iglesia debemos de seguir las instrucciones de Cristo y luego a su vez las de los apóstoles, ya que ellos son los que establecieron estas enseñanzas que nosotros hemos recibido. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esto quiere decir que nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que edificar nuestra vida espiritual basado en las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles, ya que Cristo es la piedra principal, la piedra de fundamento, la piedra que se usa para sostener el edificio. Entonces, allí es donde debemos basar toda nuestra edificación, nuestro edificio espiritual, obviamente. Cuando hablamos de la doctrina, surge aquí rápidamente lo que es la doctrina de Cristo, que hablamos al principio del texto de Lucas, donde la gente se maravillaba de la doctrina de Jesús. ¿Y qué es la doctrina de Cristo? Bueno, cuando Cristo vino a este mundo, Él se dedicó a predicar la palabra de Dios, y todas las palabras que Jesús decía eran precisamente su doctrina, su enseñanza o la enseñanza de acuerdo a Jesús. Ahora bien, Jesús tenía una forma de decir las cosas y una forma de enseñar y una forma de creer, ¿ok? Aunque Él obviamente sabemos que es el Dios encarnado, Él vino a traer la verdad, vino a traer la luz a este mundo. Entonces Él enseñaba, todos los días enseñaba. Por ejemplo, Mateo capítulo 7, verso 28, Mateo 7, 28 y 29, dice así: y cuando terminó Jesús estas palabras, es decir, todo el sermón del monte que estaba hablando, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y mire bien, esta porción bíblica es algo pero muy interesante. En este texto podemos ver la diferencia que había entre las enseñanzas de Cristo y las enseñanzas de los religiosos de la época de Jesús. Por eso la gente se admiraba. Se admiraba que les enseñaba con autoridad y no como los escribas, quienes eran los que estaban encargados precisamente de las enseñanzas. Entonces aquí podemos notar en las enseñanzas de Jesús dos cosas muy importantes que fueron las que salieron de los oyentes de Jesús. La primera es que Jesús traía una enseñanza verdadera. La enseñanza de Jesús incluía la verdad completa de Dios. Preste atención a esto. Uno no debe de tomar solo una parte de la verdad de Dios o lo que nos conviene. La verdad debe de ser toda y uno debe aceptar toda la verdad. La enseñanza de Jesús incluía toda la verdad. Los escribas y fariseos, ellos enseñaban, pero enseñaban solo lo que les convenía. Y muchas veces, la mayor parte de veces, las enseñanzas de los escribas y fariseos eran enseñanzas de hombres, es decir, no conforme a las escrituras, sino conforme a los pensamientos que ellos tenían. Entonces, la enseñanza de Jesús, número 1, era una enseñanza verdadera. Y número 2, era una enseñanza con autoridad. A diferencia de los escribas y fariseos que enseñaban y predicaban, pero sus enseñanzas carecían de autoridad. La autoridad con la que hablaba Jesús no solo era porque Él era el Cristo,
sino quizás lo más importante de todo es que sus acciones iban mano a mano con sus predicaciones. Es decir, Jesús predicaba, pero él hacía lo que predicaba. A diferencia de los religiosos de la época de Jesús, los que lo criticaban, los que siempre estaban arriba de él allí, ellos predicaban, pero no predicaban o no hacían conforme ellos predicaban. Por eso Jesús muchas veces tuvo que criticarlos y tirarles fuertemente porque ellos no practicaban lo que predicaban. Y la enseñanza de Jesús entonces era con autoridad porque Él era el Cristo y porque Él hacía lo que predicaba. Y es interesante que nosotros tomemos esto en consideración, ya que la enseñanza de la doctrina no consiste solamente en decirlo y hablarlo, consiste en vivirlo y practicarlo. Y eso es lo más importante. Jesús le transmitió todas estas enseñanzas y toda esta doctrina a sus discípulos, que se convirtieron en apóstoles. Ellos después predicaron las palabras de Jesús a toda la gente. Entonces, cuando vemos la doctrina de los apóstoles, estas doctrinas de los apóstoles eran exactamente las mismas enseñanzas que Jesús les había dado, pero ahora reproducidas por la boca de los apóstoles. Entonces, debemos de decir que los apóstoles establecieron la iglesia primitiva. Se le llama iglesia primitiva por ser la primera iglesia que hubo en aquellos entonces. La iglesia primitiva, que fue la primera iglesia, ellos entonces practicaban la doctrina de Cristo y la doctrina de los apóstoles, es decir, las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. Por ejemplo, Hechos 2:42 dice lo siguiente, hablando de la primera iglesia: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La primera iglesia perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, la enseñanza de los apóstoles. Entonces, nosotros tenemos que entender que para Cristo y para los apóstoles fue muy, pero muy importante las enseñanzas doctrinales. De igual manera deben de ser para nosotros, para la iglesia del siglo XXI. La iglesia del siglo XXI no puede prescindir de la doctrina. La iglesia del siglo XXI debe de creer más que nunca en la doctrina y debe de ser importante para ella. ¿Y por qué debe de ser importante para la iglesia? Bueno, debemos decir que la doctrina es y debe ser lo más importante porque es la que marcará la diferencia en nuestra vida. ¿Sí? La doctrina marca la diferencia en un cristiano que verdaderamente le sirve a Dios y un cristiano que no. Eso es lo que pasaba con Jesús y los religiosos de su época. Jesús era un apasionado de la doctrina, de la enseñanza, pero cumplía lo que predicaba. Pero los religiosos de la época de Jesús eran todo lo contrario. ¿En qué se diferencia una cosa de la otra? En la doctrina. La doctrina es la parte más importante en la vida de un cristiano y es fundamental para marcar la diferencia en este mundo. ¿Se acuerda de los religiosos de la época de Jesús? Ellos son llamados por Jesús como sepulcros blanqueados. Lea Mateo 23:27. Vosotros, escribas y fariseos, sepulcros blanqueados, les decía Jesús. Y luego, porque mostraban por fuera que servían a Dios, pero realmente no estaban practicando lo que predicaban. El que tiene la verdadera doctrina y la practica
Este es el que verdaderamente marcará la diferencia en este mundo. Jesús les llegó a decir, en la cátedra de Moisés, es decir, donde se predicaba, ahí se juntan los escribas y fariseos. Hagan todo lo que ellos les dicen que hagan, mas no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Entonces, la doctrina número 1 es la que marcará la diferencia de nosotros en este mundo. Y la segunda cosa del por qué es importante la doctrina, no solamente porque marca la diferencia, sino porque la doctrina también es la base de la permanencia en el camino de Dios. Es la base de la permanencia en la doctrina, en el camino de Dios. La doctrina también es un asunto de sobrevivencia. El Señor Jesús utiliza el ejemplo de 2 casas. Para poder ilustrar lo que estamos hablando, Él ilustra con 2 casas. Primero dice Jesús, una casa que es construida en la arena y una casa que es construida en la roca. En Mateo, capítulo 7, versos 24 al 29, ustedes lo pueden leer después con calma. Mateo 7, 24 al 29, Jesús les cuenta una historia de 2 casas. Y dice, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Ok? Y luego agrega Jesús y dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y aquí es donde surge la enseñanza de la importancia del por qué el cristiano debe de tener una doctrina sólida, pero que la practique. Jesús pone en relieve 2 casas, una construida en la roca y otra construida en la arena. Obviamente, la que está construida en la roca significa el cimiento. La que está construida en la arena significa otro cimiento. Un cimiento sólido versus un cimiento débil. ¿Ok? Jesús enfatiza que la casa que estaba edificada sobre la roca permaneció. Sin embargo, la casa que estaba edificada sobre la arena no permaneció. Cuando vinieron las diversas clases de azotes, como el viento, la lluvia y los ríos, la casa que estaba sobre la roca pudo soportar todos los ataques o las embestidas de la naturaleza contra ella. Pero no así la que estaba construida sobre la arena. Cuando vino el viento, vinieron las lluvias y los ríos, la casa se vino abajo. Yo quiero decirle a usted que eso es exactamente lo que pasa cuando una persona construye, edifica su vida o su casa espiritual sobre un fundamento que es débil, como la arena. Cuando viene la lluvia y los ríos descienden, con la misma se lleva la casa consigo. ¿Por qué? Porque el fundamento no es sólido, es inestable. La arena va y viene con el agua.
pero la roca sólida, la roca fuerte, esa permanece. Y una casa espiritual construida sobre una doctrina sólida nunca va a caer. Esto quiere decir, primero, que la roca sólida la hace la clase de doctrina que nosotros tenemos. Y dos, que nosotros leemos, oímos y ponemos en acción lo que nosotros aprendemos de la doctrina. Eso fue lo que dijo Jesús. El que oye mi palabra y la pone por obra, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Por lo tanto, en esta lección tenemos que aprender que nuestra vida espiritual debe de estar construida en una doctrina sólida, en una doctrina fuerte. Esa doctrina es la doctrina de Cristo y de sus apóstoles. Por eso se llama la doctrina apostólica. Tenemos que nosotros edificarnos sobre ese fundamento sólido. Ese fundamento sólido es Cristo, son sus apóstoles, son las enseñanzas de Cristo y sus apóstoles. Vamos a permanecer si obedecemos esa doctrina en el nombre de Jesús. Así es que, estimados hermanos, como hemos visto, la doctrina es muy importante para la vida cristiana y tenemos que aprenderla y ponerla por obra en acción, ponerla en práctica. Haciéndolo de esa manera, nosotros podremos llegar muy lejos. Pasarán años y años y vendrán lo que vendrá, pero nosotros nos mantendremos firmes en el nombre de Jesús. Así es que toda la gloria sea para el Señor y hasta la próxima.